Buen día, compañeros y docente. Mi nombre es Mariana Rivas Flores y esta es mi evidencia de aprendizaje de la unidad número 2 de la materia de cálculo diferencial. En nuestra actividad de evidencia de aprendizaje se nos dieron 3 ejercicios, de los cuales explicaremos uno de ellos, que es el del inciso C, en donde se nos plantea que una persona de 1.60 metros de estatura se aleja caminando de un poste de 6 metros de altura a razón constante de 1 centímetro sobre segundo, como se muestra en la figura. Para empezar a resolver este ejercicio hay que tener bien claro cuáles son los datos con los que contamos. En este caso, les vamos a asignar una letra para poder trabajar con estas letras y que sea más fácil el resolver el ejercicio. Como H tenemos la altura del poste, que es de 6 metros, como P la estatura de la persona, X la distancia recorrida de la persona al poste y Y la longitud de la sombra. Bueno, aquí coloqué la imagen más grande para poder explicar y poder visualizar mejor los datos que tenemos. Si podemos observar entre la persona y la punta de la distancia de la sombra se forma un triángulo rectángulo y del poste a la punta tenemos otro triángulo rectángulo. La sombra sería proyectada de la persona a la punta, que como bien mencioné hace un momento será nuestra y de la persona al poste será la distancia de X. Entonces la distancia total que tenemos del poste a la punta sería X más Y. Y como lo menciono, aquí podemos observar dos triángulos rectángulos. Bueno, lo primero que se debe de hacer es representar los dos triángulos rectángulos que se forman, los cuales quedan de la siguiente forma. El primero con un lado de unos 60 metros y un cateto adyacente del ángulo recto, que es igual a Y, que es lo mismo que la sombra. Y el segundo rectángulo, tenemos que la distancia recorrida es X más y la altura sería de 6 metros. La relación de las distancias con las alturas. A eso nos referimos a que Y es a razón de X más Y igual a 1,60 sobre 6. Lo que se debe de hacer aquí es multiplicar cruzado y para eso es 6 por Y es igual a 1,60 de X más Y. Resolvemos algebraicamente para obtener el valor de y ahí es donde obtenemos nuestra función. Una vez obtenida nuestra función, podemos ver a la razón a la que cambia la sombra, que es nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la razón en la que cambia la sombra? Nuestra función quedaría 1.60 metros sobre 4.4 metros de X, es nuestra función, que es en este caso un cociente. La derivamos y nos queda que la derivada de Y en relación con el tiempo es de 1.60 sobre 4.4, porque la derivada de X recordemos que es 1, por eso es que ya no la colocamos, o más bien pues multiplicada por 1 nos da el resultado de 1.60 por 0.01. Como tenemos centímetros sobre segundos en nuestra razón, le convertimos esos centímetros a metros, por eso se multiplica por 0.01 entre 4.4 para tener el resultado en metros, que es de 0.0036 metros sobre segundos. Como la razón se nos está dando en centímetros, convertimos eso a centímetros y la sombra cambia a razón de 0.36 centímetros sobre segundo. La siguiente pregunta que se nos plantea es ¿a qué razón se aleja la punta de la sombra desde la base del poste? La distancia total de la punta del poste, como bien lo habíamos mencionado, es X más Y. A este le voy a dar otra letra para poder trabajar con estos datos y le voy a dar la letra de V.
Derivamos v con respecto al tiempo para saber cuál es la distancia total. Entonces, bueno, la razón de la distancia total. Nos quedaría la derivada de v sobre la derivada del tiempo, porque estamos buscando la razón de tiempo. Esto nos da igual a la derivada de x sobre la razón del tiempo más la derivada de y sobre la razón del tiempo. En un principio y en el ejercicio anterior ya contamos con estas derivadas que ya fueron calculadas. Entonces lo único que debemos de hacer es sustituir en este planteamiento que se propone nuestros datos. Entonces tenemos que la derivada de v sobre razón de tiempo es igual a la derivada de x, que nos los menciona el ejercicio, es de 1 centímetro sobre segundo, más la derivada que sacamos anteriormente sobre tiempo de 0.36 centímetros sobre segundo, dando como resultado la razón de la derivada del tiempo, de la derivada de la distancia total de la punta al poste sobre el tiempo de 1.36 centímetros sobre segundos. Como conclusión, podemos decir que sacar la derivada como razón de cambio nos dice cuál es la variación que se tiene entre una variable y otra. Muchas gracias. Esto es todo. Espero que haya sido entendido.